Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Cartografía Escénica, este espacio que busca acercarse a las poéticas y las metodologías creativas de las y los creadores. Mucho gusto en saludarles, mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto saludar a Kariam Valenzuela. Kariam, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias por compartir conversación, ¿no? Que seguramente hará eco también de otras conversaciones que hemos tenido en procesos. Hemos tenido la fortuna de estar en procesos, de conocer, pero ahora me da gusto platicar sobre esos procesos, sobre lo que ha sido tu trabajo como actriz principalmente, aunque también haces trabajo en la producción. Sí. Kariam, ¿dónde inicia tu acercamiento al teatro antes de llegar a una licenciatura en teatro? ¿Se remonta a la niñez, a la pubertad, a la adolescencia, A la niñez, a la a la niñez? niñez. Sí, justo estaba pensando hace rato que inicié a los 8 años. A los 8 años, gracias a que mi abuela está en el coro de la orquesta de Mazatlán, que soy de Mazatlán, y necesitaban extras, niños extras para la ópera. Una ópera que iba a ser, que iba a girar en varias ciudades de Mazatlán, de Sinaloa, y me dice que si no quiero ir, y claro que yo quería ir porque desde chiquita siempre andaba, ¿no? Mi abuela yo tenía 8 años, yo creo que ella ya tenía unos 3 años que ya era parte del Del coro. coro. Y en su casa siempre había los vestuarios porque se los daban. Wow. En ese entonces ella me platica que todos los vestuarios eran de Bellas Artes, todos los de la ópera. Y todos se los llevaban a sus casas y muchos se los regalaban. Pues yo encantada agarraba todas sus cosas y así empecé, ¿no? A interesarme en actuar. Yo quería actuar y siempre era como todo. Y ella me lleva al teatro, allí al Ángela Peralta, para iniciar, para meterme como extra. Y uno de los maestros del coro de la ópera era el maestro del taller de jóvenes en el Ángela Peralta. Okay. Entonces me dice que si no estaría interesada en meterme al taller. Yo, claro que sí, ¿no? Yo estaba, pues tenía 8 años, mi mamá no quería porque sí quedaba lejos de la casa, o sea, nos quedaba lejos y todo, pero en ese entonces, o sea, yo tenía 8 años y yo me iba sola. O sea, yo salía de mi casa, tomaba el camión, llegaba al teatro y regresaba. Duraba 3 horas las clases, ¿no? Y ahí inicié. Así fue como inicié a los 8 años. Duré alrededor de año y medio más o menos. De ahí porque mis papás se tuvieron que mudar a Ensenada y pues ya nos cambiamos, yo me cambié a casa de mi abuela a vivir y ya no pude seguir yendo, ¿no?, a las clases y todo. Pero así es como inicia. Y inicia, aparte, particularmente el maestro Polo, que sigue siendo una persona en Mazatlán que sigue haciendo teatro, ya está mayor y todo, pero él se dedicaba realmente a hacer teatro, o sea, hacía teatro en ese entonces, pues era muy joven el maestro Polo Gómez, y nos daba clases y veíamos Grotowski, Stanislavski, cosas que obviamente en ese entonces yo no Claro, la sabía ni de dimensión qué. era Para mí era un distinta. juego, para mí era venir a divertirme. Muchos de esos niños siguieron el camino realmente de actuación, de que se fueron a televisión y así, ¿no? De esos compañeros de esa generación. Y nos fuimos a hacer varias giras con los de extras en la orquesta y todo. Y ahí es como inicia. Dejo de hacer un par de años, 3 años, 4 años, ya nada, porque nos cambiamos de ciudad. Es que llego a Ensenada y hasta que estoy ya en la prepa, ya que realmente me sentí que podía pertenecer de nuevo a un taller, porque pues el cambio de ciudad para Claro. mí fue muy duro, cambiarme de ciudad, dejar a mis amigos de Mazatlán, a mi familia, estar acá solos. Ya que estaba en la prepa, decidí buscar de nuevo un taller de teatro, ¿no? Ya era como que una necesidad porque yo insistía todo el tiempo que yo iba a estudiar actriz. O sea, yo iba a estudiar, yo no sabía qué carreras iba a ¿Cómo ni hacer, dónde? cómo, dónde, nada, pero yo quería ser actriz y a ver cómo le iba a hacer, ¿no? Entonces, ya se acercaba el momento de tomar la decisión de la universidad. Entonces, empecé a buscar dónde había y me encuentro que la Universidad UABC tenía talleres de teatro y regreso a los 16 años, creo, 15, 16, que regreso a tomar ya talleres, ya un poquito más adulta, ya sabía más o menos qué es lo que yo quería, en qué me quería enfocar y pues inicio de nuevo los talleres y pues así es como inicio. Ahora sí que todo fue un empujón de mi abuela, de ayudarme como a seguir ese camino, ¿no?, que quería.
Y es interesante que, digo, hemos conversado también con otras artistas y otros artistas, y algunos han hablado de que casi por cuestión de la vida que los flashó una obra o algo, como que los captó. Pero me llama la atención justo eso, ¿no? Que tiene que ver, por lo que me cuentas, entiendo, también con esta atmósfera que se generaba en la casa de la abuela, entre los vestuarios, las ganas, y por supuesto de verla a ella, me imagino, Sí, que sí. surge también una necesidad de decir, yo quiero hacer eso, y bueno, si ya después lo haces de niña y luego más consciente de adolescente, pues hay una vocación fuerte. Sí, y luego me pasaba, por ejemplo, lo que mi abuela, aparte de ella, se enfocó en cantar, ¿no? En el coro y sigue en el coro. Sí, ella sigue, mi abuela sigue en el coro, no sé cuántos años tenga en el coro, pero muchísimos años. Pero aparte mi abuela tocaba el piano, tocaba la batería, tocaba la guitarra, o sea, ella tocaba muchos instrumentos. Igual a lo mejor no profesionalmente ni nada, pero se metía a clases ya siendo pues adulta. O sea, ella ya tenía sus nietos, todo. Claro. Pero en algún momento me acuerdo de en una plática con ella decir, pues es que de joven me enfoqué a mis hijos, Okay. nunca hubo la oportunidad de yo dedicarme a hacer algo que yo quería. Entonces, por eso de grande empezó a hacer todo eso, ¿no? Claro, yo llegaba a mi casa, a la casa de mi abuela, llegaba y ella estaba tocando el piano, Claro, o estaba toda la... cantando, o estaba haciendo esto. Y su casa, aparte que mi abuela es una persona que colecciona mil cosas, o sea, su casa está repleta de cosas, ¿no? Para mí, de niña, entrar a su cuarto, pues te imaginarás, era una bodega. Parecía una bodega de vestuario, de teatro, de un montón de cosas de utilería. Tengo todavía, porque yo jugaba demasiado y no hay videos, porque sí los he buscado, pero hay fotos de pronto que está toda la familia, yo en el centro haciendo mi show, ¿no? Pero siempre jugaba con un bastón de madera, creo que es como de un baile regional seguramente, tiene como una cosa así que se agarra y lo tengo en mi casa. O sea, lo tengo en mi closet porque para mí, cuando mi abuela me lo dio, me dijo, te tienes que llevar esto. Como que ella sabía obviamente que había sido ese bastón importante para mí. Todo lo que yo jugaba, traía siempre el bastón. Ya si fuera que me agarraba cantando, hacía algo, pero era ese bastón, ¿no? Entonces, y cuando yo entro, pues ya pasa todo esto, pero había muchas cosas en la casa de mi abuela que me gustaban. Y una de ellas, que no lo tengo, lo perdí en alguna mudanza, era un estuche de esas maletitas de antes que tenían como, que se cerraban y tenían un espejo adentro, como una maletita pequeña, antigua, hermosa. Y mi abuela me la regaló. Me dijo, para que ahí guardes todo tu maquillaje cuando vayas a las obras de teatro y todo. Y claro, la primera obra de teatro que hice ya cuando estaba en la prepa, en el taller, claro que llevaba yo mi estuche, ¿no? Con mi espejo. Y hasta la universidad, en los talleres, en las presentaciones que tuvimos, cuando dábamos funciones de cualquier cosa, yo seguía con mi maletín rojo, ¿no? Se perdió ese maletín, pero, o sea, fueron como varios elementos que ella aportó a mi vida y que para mí fueron importantes, ¿no? Porque yo sabía que, no sé, también un cubre vestidos que ella usaba para sus vestuarios, que también lo usé en mi primera obra de teatro, donde yo me llevé mi vestuario, de ahí mi hermana me lo robó, me dijo que lo necesitaba ella, pero sí, ella aportó como muchas cosas y fíjate que curiosamente, sin decírmelo. O sea, mi Sin abuela es muy forzarlo, callada, sí, era y sin natural. muchas palabras, no es tampoco como muy cariñosa, de otra forma, ¿no? Su forma de decirme, sigue tus sueños, Claro. haz esto, te encaminas para esto. Claro, venir a mis obras de teatro, a las primeras obras de teatro, mi abuela vino a mis primeras obras de Por teatro. supuesto. Ya de allá más grande ya pues se ha complicado, ¿no? Que pueda venir y todo, porque ella vive en Sinaloa. Pero a las primeras funciones mi abuela estaba, ¿no? Era como que yo voy a ir y ojalá tenga la oportunidad de que, sí, de que pueda verme a las siguientes, ¿no? Que me encantaría. Pero sí, realmente fue la que pues me metió a este mundo. O sea, yo Claro. sí quería, pero ella me animó y el llevarme al teatro y siempre estarme contando, ¿no? Como de sus óperas, qué es lo que había hecho. Y claro que me siento de mi familia, creo que pues es con la única que puedo como tocar estos temas del arte, ¿no? Claro. Que me digan nombres de cantantes de ópera y todo para mí, ahora sí que es como, creo que ella también es con la única persona que Con quien con dialoga. quien podemos dialogar de
tal maestro de ópera, tal cantante, ¿no? Y cómo han crecido y ella cómo ha visto crecer a las directoras de orquesta, Claro. directores de orquesta de ahí, de Mazatlán. Y pues ella fue la que me encaminó en esto. Y pues ya en la preparatoria que inició este taller con el maestro Rodríguez Rojero, él fue el que me dice que no me fuera a Ciudad de México. Para mí era irme a Ciudad de México, meterme a la UNAM, o sea, hacer allá mi carrera y todo. Claro. Me dice, en un año ya va a estar la carrera de teatro. Cuando apenas se iba a abrir. Cuando apenas Claro. se iba a abrir. O sea, él estaba en el proceso para que se abriera la carrera. Y yo pues todavía estaba en la prepa. Dije, perfecto, ¿no? Entonces sí voy a poder y todo. Y él es el que me ayuda una vez que ya aplico para la carrera. Él es el que me ayuda a preparar te piden un monólogo, ¿no? Que hace unos minutos y todo. Y él me ayuda a preparar esta escena para poderla presentar. Y pues es que entro a la universidad. Ya, ahora sí a meterme más profesionalmente pues al ambiente de teatro. Claro. Que justamente hasta en ese momento entiendo, ¿no? Que la carrera iba a ser enfocada a teatro en general, no a actriz, que yo solo quería actuar, ¿no? Y sí, toda mi carrera, los primeros años, me enfoqué en la actuación. Actoral. Sí, era más enfoque en el trabajo actoral. Y me fui aprendiendo, ¿no? De las otras ramas y así, pero sí, toda la carrera me enfoqué en lo actoral. Claro, y bueno, ya en esta etapa, digamos, de la universidad, que bueno, generalmente uno piensa en la universidad como un espacio de profesionalización, de aprendizaje, ¿no? Y de una carrera como teatro en la que me hablas de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Artes. ¿Qué descubriste además del trabajo actoral? Porque fuiste descubriendo otras áreas que también fueron importantes o han sido importantes en tu proceso artístico, en tu carrera. Sí, pues mira, una de las que más me interesó en la carrera, ¿no? Era todo lo teórico. Como que de lo teórico yo solo pensaba en lo actoral. O sea, ni siquiera, no me pasaba por la mente nada de lo teórico. Lo teórico me gustó mucho. O sea, como las clases de dramaturgia, que aunque jamás di una para eso, pero pues entiendes de otra manera, ¿no? Claro. Te ayuda a entender de otras maneras. Y la producción, en ese momento no la entendí. O sea, a mí me gustó la producción ya que terminé la carrera. Pero en medio de la carrera tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas haciendo la coordinación del festival del fútbol. De ahí fue donde dije, esto me gusta, coordinar. Que era el Festival Universitario de Teatro que organiza la misma universidad. Y era, o sea, lo que a mí me empezó a gustar mucho era coordinar la logística. Ya. Pero de verdad, apasionada, así de que me encargué de la coordinación y éramos todas las compañeras de la generación, soy de la segunda generación, éramos puras mujeres, solo 2 hombres en ese entonces, y todo, o sea, desde programar los vuelos, el grupo, el montaje, los horarios, llevar la agenda de todos, coordinar los equipos. Yo estaba en el equipo de logística, pero estaba encargada como de ver a todos los otros equipos, ¿no? Como era como la que planeaba todo. Y aunque éramos estudiantes y teníamos obviamente quien nos estaba observando, ¿no? Y sabía que lo hiciéramos bien y todo, para mí eso fue una súper experiencia. Creo que es de las mejores experiencias que tuve siendo estudiante, porque en ese momento nos dejaron desenvolvernos. Claro. Como si fuéramos todos unos profesionales, ¿no? Y como tal, nos sentíamos. O sea, claro. Todo el equipo éramos súper profesionales, atender a las compañías, todo eso. Y pues me di cuenta que eso me gustó, o sea, que eso me gustaba y que me interesaba poder llevarlo a cabo, ¿no? Y también en la universidad, pues tuve la fortuna de estar en el primer Interprepas. En el primer Interprepas, que también de alguna forma me tocó estar en esta área de logística ya en las presentaciones, ¿no? Creo que ahí despertó algo en mí que no sabía. O sea, no sabía que me podía interesar eso. Sí, o sea, si a mí en primer semestre me preguntabas, yo solo quiero estar actuando arriba del escenario. Claro. Jamás me imaginé que me iba a gustar eso, pero me gustó y también creo que pues lo disfrutaba mucho y que pues me iba bien. O sea, creo que resulté buena para eso
y fui teniendo otras experiencias más de esa manera de la logística y todo, pero no dejaba la actuación, ¿no? O sea, como que Lo fuiste alternando. todo el tiempo fui alternando y, y pues eso, o sea, creo que la carrera me ayudó a eso, ¿no? O sea, de que teníamos más posibilidades. O sea, Más allá de la escena. no solamente era estar en escena y ya, sino había más posibilidades y me gustó bastante, me gustó que me dediqué muchos años, ¿no? También a eso aquí en Secut, justamente donde estamos. Pero pues la actuación siempre ha sido, creo, como lo que más me gusta, eh, lo que más disfruto. Creo que es lo que más disfruto. Claro, que digamos, puedes disfrutar, puedes tener la pasión por ambas, pero bueno, hay un disfrute Sí, claro, distinto es por una diferente. cosa a la otra. Lo que, digamos, me parece muy importante y quisiera como justo resaltarlo, cómo las propias experiencias, por ejemplo, esto que me hablas de participar en un festival, coordinando un festival universitario, un festival interprepas, etcétera, cómo también son unas experiencias, son aprendizaje en la práctica, ¿no? Qué importante es que justamente las personas que están en el área universitaria, no solo de las carreras artísticas, sino en general, de verdad puedan abordar o estar o habitar esos espacios que están pensados para ese conocimiento que se da en la práctica, ¿no? Porque te Sí, escucho y me parece que hay un aprendizaje más allá de lo que puedes aprender también en la teoría, ¿no? sí, y justo en algún momento tuve una invitación para platicar como egresada ya de la universidad y yo les decía eso a los estudiantes, si tienen la oportunidad de estar haciendo sus prácticas Claro, profesionales, cualquier tipo de actividad externa a las clases, háganlo, claro. háganlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi experiencia, y creo que en la experiencia de muchas de mis compañeras, fue lo que más nos dio, pues como era como abrir una puerta de esto es lo que vamos a hacer saliendo de la escuela. Ya, como un acercamiento. Sí, y lo más real, era lo más real, no era nada más la clase, terminas tu clase, das tus funciones, esa es la realidad. La realidad es que tienes que correr a hacer estas cosas, te tienes que apurar, no es como que, ok, es la tarea, haces tu tareita, tu escena y se acabó. Y pues sí, me sirvió bastante, me gustó mucho y no sé si todavía se sigue haciendo el Interprepa así, que siguen los estudiantes de la universidad. Y, o sea, ahora sí que si puedo decirles que lo hagan, de verdad, que se puedan motivar, háganlo, porque no hay mayor experiencia enriquecedora que esa. Que estar ahí, Sí, estar presente. ahí presente y no sean como yo, ¿no? Que yo decía, no, yo nada más actuar, ¿no? Pero de alguna forma tenía que hacer mis prácticas, de alguna Claro. forma. Y pues no, dije, ok, haré esto, a ver qué tal. Pues resultó que me gustó bastante. Oye, Kerem, ¿cómo evolucionó, cómo se ha transformado, cambiado, si es que ha cambiado? Digamos, de la Caream previa a la universidad, obviamente tenías una perspectiva de lo que era la escena o actuar, ¿no? La Sí. universidad me imagino que te da otra perspectiva, pero egresar de la universidad y después desarrollar temporadas y funciones te ha dado nuevas perspectivas de la actuación, es decir, ¿se ha transformado la idea de la actuación o Sí, qué se conserva y qué cambia? sí, totalmente. Creo que cambia todo, pero fíjate, aparte de nada más de haber salido ya siendo egresada, no solamente es eso. Creo que a mí me cambió la perspectiva de todo cuando hice logística de producción, o sea, cuando estaba fuera viendo lo que estaban haciendo las personas en escena. Desde ahí cambia mi perspectiva, Desde ser de observadora. ser Ok, observadora, de, de que parte de que la obra tendría que tener todo súper claro desde fuera, me daba como otra perspectiva ya cuando yo estoy en escena, todo lo que hay de alrededor, conciencia. todo lo que es externo, desde ahí cambió todo, desde ahí cambió todo. Y claro, también muchísimas cosas de las que puedo decir que se evolucionan son los equipos de trabajo. O sea, obviamente en la escuela trabajábamos con los compañeros que nos pusieran en las obras de teatro, con diferentes maestros. Ya como egresada, trabajé con varias compañías también, que éramos recién egresados, ¿no? Pero todo eso te ayuda
a crear, o sea, a crear conciencia de qué quieres hacer. Y a mí me sirvió, o sea, creo que no trabajé con muchísimos directores ni compañías ni nada, pero creo que con las que trabajé tuve la oportunidad de ver cómo era el trabajo con unos, cómo desenvolverme con otros, y eso me ayudó a, no sé, quizá, obviamente no tengo el mismo pensamiento ni hace un año, tal vez, ¿no? Claro. O sea, Evoluciona, claro, todo con el tiempo. evoluciona, pero me ayudó bastante. Creo que el ver trabajo con diferentes compañías me ayudó a tener una perspectiva diferente de lo que quería hacer. Creo que llegó un punto en el que las primeras obras de teatro me invitaban, claro que aceptaba, Claro. y participaba en esa y participaba en otra, hasta que llegó un punto en el que era no, o sea, tomar una decisión, ¿no? De si quería hacer ese personaje, si esa historia me gustaba, si quería estar con ese equipo de trabajo, si me iba a llenar o no me iba a llenar esto, porque pues me di cuenta que ya se había dejado atrás la carrera universitaria, la carrera egresada, o sea, ya era más hacer cosas profesionales, ¿no? Entonces desde ahí también se cambia ese chip de, ok, ¿qué realmente quiero hacer ya profesionalmente? Porque ya no es Ya no la es la escuela, clase. ¿no? Ya no es la escuela. Y en ese sentido, ¿qué variables empezaron a ser importantes a la hora de elegir tus proyectos? Es decir, siempre hay cosas que a lo mejor el texto, el equipo, ¿qué cosas encuentras que es un común denominador a la hora de elegir proyectos? ¿Qué variables son importantes? Creo que tiene que ver con los personajes, Okay. o sea, con el personaje. Hay, hay obras que he leído y que el personaje me jala. Y es como, quiero estar ahí porque quiero hacer ese personaje. Y vamos a hablar luego de perros. Porque esa obra cuando se empezó a hacer, y bien lo sabes, yo decía qué personaje quería, en mi mente, claro, nunca lo dije, ¿no? Nunca Yo lo nunca dije dijimos. qué personaje quería hacer, pero desde que empecé a leer la historia, quería ese personaje. Y creo que de las obras que he hecho en los últimos años han sido por los personajes, ¿no? Okay. Por el personaje el que voy a hacer, ¿no? El que voy a interpretar. ¿Por qué? Porque pues es la forma en la que quiero estar, ¿no? Ahí presente, ¿no? Y también pues los equipos de trabajo, o sea, también creo que es importante el equipo de trabajo con el que vas a estar un mes, 2 meses, 3 meses, Claro. funciones, temporada, creo que también es importante. Pero lo primero es leer la historia y que el personaje sea realmente lo que quiero interpretar. Es decir, tiene que haber algo en ese Tiene que haber personaje que de algo alguna manera te enamora, que me enamore. que te enamora y te hace seguirle. Y cuando un personaje se convierte en un reto actoral, siempre me imagino que cada personaje es un reto, es un proceso. ¿Recuerdas de procesos donde hayas dicho, esto es reto? O en un momento de pausa decir, a ver, sí estoy segura de que me enamoró el personaje, pero Fíjate, es... tuve un personaje en la universidad que creo que nunca he vuelto a ser un personaje así, que para mí creo que, o sea, sí era un reto. Fue La venganza de Olmedo, Ajá. esta comedia que dirigió el maestro Folgueira. Y mi personaje se llamaba Sofaifa. Era una mora, pero estaba loca. Y mi personaje realmente estaba loco, ¿no? Y yo cuando lo empecé a explorar me gustaba mucho, era como un antagónico, la Ajá. mala, ¿no? Como que eso es lo que me interesaba en ese momento. Y yo, ay, sí, me gusta. Pero yo me lo imaginaba a otro punto y cuando empezamos a trabajar, el maestro Folguera me fue enfocando, no, es una loca y está enamorada perdidamente de este personaje y fue creando y al final, o sea, yo veo, nunca he visto un video, no sé si existe un video de la obra, porque pues no sé qué pensaré ahora de verlo, ¿no? Claro. Pero veo fotos porque debo tener un par de fotos y era un personaje muy loco, salía yo con un pelo así, chino, afro, que me lo hacía afro, toda pintada de negro, o sea, estaba un loco, el personaje terminaba toda del maquillaje chafa que usaba, toda embarrada así, ¿no? Pero era parte de la experiencia y era parte de esta comedia, que era una comedia súper loca. Eh, Ese personaje, o sea, creo que digo, nunca he vuelto a hacer una comedia de ese estilo, Ajá. ¿no? Ni nada parecido, pero para mí en ese momento
puedo decir que salió de mi zona de confort. Okay. O sea, había hecho puras cosas como que, ay, Me no, gusta, estoy no, así bien, estoy claro. bien, no me esfuerzo tanto, o es lo que me parece que yo hago bien, Ujú. ¿no? Y todo. Y para mí hacer esto que, en el que me veía fea. O sea, era un personaje que yo decía, no, pero me veo bien fea, ¿cómo no? Pero el personaje me gustaba muchísimo, 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 y me transformé. O sea, creo que en ese momento de la carrera, de los personajes que estuve haciendo, que hice una Bernarda Alba anteriormente, donde Ujú. estaba yo en un personaje de las hijas, pues, como es un personaje de las hijas de Bernarda, hacer este personaje fue un brinco, fue un Ya. gran brinco y creo que también sirvió bastante porque era parte de una materia, pero como extracurricular. Entonces teníamos la posibilidad de explorar mucho más, teníamos mucho más ensayos y todo, y eso fue como, fue un personaje reto para mí en la carrera, o sea, que sí me dejó un impacto, que sí puede ser un antes y un después De tu trabajo. de mi trabajo, ¿no? En la carrera. Ya profesionalmente, pues creo que de mis retos más grandes fue aeropuertático por ser Ujú. un unipersonal Unipersonal. y por haber sido después de casi 3 años que no había actuado. O sea, regresar a escena después de 3 años y regresar sola en escena Claro. fue un reto, ¿no? Pero también este último que es de A veces los perros sonríen, también, o sea, creo que fue un reto por muchos aspectos. A veces Claro. los perros sonríen, ¿no? Es decir, que hay cosas que te permiten, hace rato decías, ¿no? Salir de zonas de confort. Y muchas veces creo que es una frase que a veces la usamos, ¿no? De esto, de a veces, ¿cómo salir? ¿Qué significa salir de la zona de confort para una actriz o para un actor? O sea, desde lo que has vivido, Sí. ¿qué significa esto? Es decir, ¿en qué se traduce? Pues en si puedo decir algo que sea lo de salir de tu zona de confort, ahí yo creo que yo me permití hacer el ridículo, que para mí era, ¿cómo voy a hacer eso? Ya. O sea, estoy haciendo el ridículo, pero por el personaje, ¿no? O sea, no Ajá. de que está haciendo el ridículo, sino era el personaje, hacía cosas que no, o sea, para mí era como, no puedo hacer eso. Y sí pude, ¿no? Sí pude hacerlo, sí pude hacer un personaje grotesco, sí me pude salir de ser rosa, de tener toda mi vestimenta y mi vestuario todo lo más rosa posible, de buscar siendo el protagónico, no. Cierto tipo de ingenuidad Sí, actoral. de pensar que solamente era hacer el personaje bonito, Claro, hacerlo y hacerlo con todo, claro. ¿no? No nada más como que, ok, voy a entregar al personaje y así, no. Me la jugué de hacer un personaje, pues, como era realmente, ¿no? Pero te digo, cuando yo leí esa, decía, ah, sí, el personaje es un antagónico, es la mala. Pero no, no era nada más eso, ¿no? Entonces creo que para mí fue permitirme experimentar otros tipos de movimientos, porque era la parte, la corporalidad del personaje era muy rara, o sea, sí era una cosa como un monstruo, o sea, era muy rara. Ese tipo de corporalidad, la voz, todo, ¿no? Porque aparte, pues siendo estudiante de la universidad, uno creaba su vestuario, su Claro. peinado, su maquillaje, o sea, era tu propuesta. Tú llegabas y decías, esta es la propuesta de mi personaje, completamente, ¿no? Entonces ya te decían, ah, ok, va. Rara vez te decían, no, eso no va, ¿no? O sea, si es tu propuesta, ahí va, ¿no? Entonces, pues eso. Eso fue para mí, pues arriesgarme a Arriesgar. hacer algo más de lo que creí que podía hacer. Y por ejemplo con Aero, eh, pues fue todo un reto porque no, no creí que se fuera, que después de 3 años podía regresar a hacer teatro, Ok. actuar. O sea, yo ya estaba como que no, después, en algún momento sí llegué a pensar que ya no iba a actuar. Mm, que a lo mejor podían pasar muchos años para volver a actuar. Y esa obra se quedó ahí guardadita, ¿no? Como que ahí se quedó y pues fue un súper reto. Fue un reto muy grande. Es decir, estos retos que tienen que ver entonces con momentos, ¿no? Como dices, en la universidad, donde tu visión del teatro de personaje era este, de repente
salirte a otros horizontes que comúnmente no son habitados, ¿no? O esto de confrontar o enfrentarte a situaciones donde pues estás sola en escena, pues que son, ahí es salirse, ¿no? De Sí. explorar y que al final eso enriquece mucho pues el proceso de creación actoral, ¿no? Me imagino que cada proceso es diferente, cada obra es diferente, pero hace rato decías también algo de cómo al principio tú visualizabas el personaje de una manera y desde la dirección había otra. ¿Cómo, ¿Cómo consideras debe ser justo ese diálogo que se da entre actriz, dirección, ¿no? Dirección, actores. ¿Cómo es? Porque, digo, hay muchas maneras, ¿no? En otras entrevistas hemos hablado desde visiones a lo mejor un poco más atrás, décadas atrás, donde usted hace lo que la dirección quiere, ¿no? Y que de una manera no generosa, ¿no? De ambas partes, hasta otros puntos donde el actor es muy, muy, muy libre para que ser. ¿Cómo crees que debe trabajarse ese diálogo? ¿Cómo podría ser? Pues creo que he tenido la fortuna de trabajar de alguna forma que me gusta, ¿no? Que es proponer. Y desde la escuela creo que siempre tuvimos como esa visión en el grupo de compañeras con las que trabajábamos de siempre proponer, proponer, proponer. Y a lo mejor tuve algún par de obras en las que no era el personaje y listo, pero mis últimos proyectos eh, propongo y el director recibe esto, entonces es como un diálogo, Un ¿no? diálogo, Vamos, claro. vamos dialogando, vamos por vamos encaminados. Y algo de lo que creo que también es muy importante y que lo he mencionado muchas veces, de esos últimos procesos, lo que me ha ayudado muchísimo sobre todo ha sido el trabajo de el texto, desde el texto. ¿Cuál es el trabajo? Desde ir sacándole, desmenuzando cada cosa del texto, eso me ha ayudado muchísimo más a entender desde todo el personaje, toda la historia, empaparme realmente de toda la obra para poder llevarlo a escena. Y creo que desde que empezamos a trabajar tan cuidadosamente el, la revisión del texto y todo, creo que desde ahí hemos sido muchísimo más, me ha sido muchísimo más fácil poderlo traducir en escena, ¿no? O sea, llegar a un ensayo y poder proponer y sentirme más libre, sentirme que puedo decir, puedo proponer esto. Y es más, creo que ni se dice, ¿no? Le Claro, voy a proponer, no, simplemente se hace. se hace. Y, eso está bien, y dices, súper bien, ¿no? Que sí, sí se puede agregar esto, pero creo que es el ensayo eh, de permitirte, como de escuchar tanto a los, si hay más compañeros en escena, como al director en ese momento, pues dialogar, ¿no? Dialogar y que se pueda poner en escena lo que la propuesta tanto del director como la propuesta del actor, la propuesta de todo el equipo completo, pues es lo que a mí más me gusta, ¿no? Como de la forma de trabajar, no simplemente de vamos a hacer este texto que va por este Claro. lado, ¿no? Sino está el texto y empecemos a trabajar todos juntos, ¿no? Esa es como la forma en la que a mí me gusta trabajar y creo que es en la que he trabajado en estos últimos años y en la que pienso seguir trabajando. Es decir, valorar el espacio de ensayo como un lugar donde convergen perspectivas varias sobre algo y que de ahí surge. O sea, es un espacio, al final del día el ensayo es un espacio laboratorio, ¿no? Así Es es. decir, que no hay una línea, puede haber de trabajo, vamos a trabajarlo así y tal, pero que tiene que estar muy abierto, ¿no? Sí. Porque si no, si está cerrado, pues coarta un poco las libertades de todas las personas ahí. Como dice, sobre todo coarta la posibilidad creativa del elenco, que muchas veces puede sentirse que es alguien que va a recibir instrucciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Y por eso esos ensayos previos a tener el texto, Claro, son. solamente vamos a entrenar, vamos a jugar, vamos a improvisar, el texto todavía no se toca. Claro. Esto hace que al momento de llegar ya con el texto, de empezar a trabajar con el texto, sea muchísimo más fácil, porque ya para empezar tuviste un trabajo previo con los compañeros de escena, con el director, se empiezan a visualizar qué es, o sea, ya se empieza a hacer un caminito para dónde vamos a empezar a trabajar
y creo que eso ayuda al momento de tener el texto, que sea todo muchísimo más fácil, que todo fluya y pues que el equipo, que todos estemos como en una sintonía, ¿no? O sea, como que se sí, establece un código. es importante Claro, estar en sintonía porque si no, pues cada quien te agarra claro. para cualquier lado y la obra ahí dura un proceso de un año, ¿no? Oye, y justo además de este análisis minucioso del texto o de este espacio de juego que puede darse de improvisación, de exploración, ¿hay algunas otras herramientas o etapas o metodologías que dices, esto no me lo brinco nunca en un proceso actoral como actriz? Es decir, hay cosas que dices, no lo voy a omitir, siempre tiene que estar. Pues creo que sí hay cosas que hago que son mis procesos, ¿no? En mi casa y que pues el único que me escucha es mi esposo, Iván, y mis perros, que eso sí nunca lo dejo. O sea, cada que tengo, yo prendo mi vela y tomo mi tiempo para... Es mi momento de memorizar, pero es mi momento de darme la libertad de explorar, ya sea movimiento, voz, y eso nunca lo dejo de hacer. Que es un trabajo Es un personal trabajo en casa. muy personal que hago y que por lo regular creo que siempre lo hago en la noche, o sea, es como que siempre en la noche. Intento quedarme con el texto dormido, o sea, de que estoy trabajando y quedarme dormida con el texto. Siempre lo he hecho, eso creo que lo he hecho desde la universidad. Y no sé, no, hace poco dije que tenía muy buena memoria para memorizar, pero para memorizar, porque me he dado cuenta que no tengo buena memoria, para muchas cosas no tengo buena memoria, pero para el texto soy muy buena, como que logro aprenderme, digamos, rápido las líneas, pero creo que puede ser por ese trabajo que hago, que no me enfoco en memorizarlo, sino en leerlo, 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 analizar el por qué, pero yo sola. O sea, creo que es un trabajo que hago yo sola y que intento estar hasta en silencio, o sea, no uso música, mucha gente dice que se pone música, no. Claro. Yo no pongo nada, solamente estoy leyéndolo y hasta que intento quedarme dormida. No sé, ideas mías de que me voy a quedar dormida y el texto se va a meter en mi cabeza, pero que es algo que siempre hago, siempre hago. Y por lo regular, aunque ya la obra ya esté dando 20 funciones, 30 funciones, intento una noche previa a funciones siempre hacerlo. Trabajarlo. Sí, aunque diga, no, el texto ya está y todo. Y por ejemplo, muchas veces, ahora que estuvimos en la gira, no toqué el texto tal cual, pero sí me quedé dormida Con el con proceso. el proceso, ¿no? Como de tal. Es como una cosa como de métese todo a mi cuerpo, que vamos a venir a función y no se me puede pasar nada. Siempre hago eso. Y pues Nadia, que estuvimos ahora en gira, de A veces los perros sonríen, pues ella le ha tocado, ¿no? Que de pronto, ¿qué haces? Y yo, Estoy en mi estoy en mi proceso. proceso, ¿no? Como pues sí, de traer todas las imágenes, y no solamente el texto como tal, sino recordar el proceso, recordar movimientos, el porqué del personaje, ¿no? Como que todas esas conexiones que me ayudan para que esté como más vivo al momento de la función, ¿no? Es decir, que no es un repaso de la memoria, en realidad es Ajá, un no, es un repaso repaso como más de, holístico, ¿no? Más completo, más de razón, sentido, trazo, memoria, sobre todo cuando ya tienes varias sí, funciones. y a lo mejor te acordarás, pero tuvimos en entre 6 a 7 meses de que dimos funciones de A veces los perros sonríen, cuando retomamos de nuevo la siguiente temporada, pasaron 6, 7 meses y no toqué el texto, no toqué el texto. Me acuerdo que creo que se me había perdido o lo había olvidado en algún lado, pero hice esto, ¿no? Habían pasado tantos meses, ok, vamos a hacer El el ejercicio de ejercicio regreso. de que se regrese todo. Y me pasa algo muy curioso, que ya cuando vamos a ensayo para retomar, estoy segura que todo está, ¿no? Todo está en mi mente. Y si dudo tantito de que está o no está, con cualquier movimiento que haga de escenografía, de utilería, todo se activa. O sea, todo se me activa, ¿no? Como que hay mucha claridad de texto, en movimiento, en el trazo escénico, que me ayuda como a que venga todo esto, ¿no? Como Claro.
de recordar. Que la acción física es un estímulo para despertar otras, que Sí. la red neuronal se active Que se otra vez, active se prenda y otra que vez. sepa por dónde va todo el asunto. Oye, en ese sentido, creo que eso podría entrar entre una herramienta personal, tu propia mitología como actriz, ¿no? O sea, esos son mis propios mecanismos. Sí. Eh, ¿qué, qué papel crees que juega en la parte creativa o la intuición o la razón? Es decir, ¿lo divide, se divide en tu caso? ¿Lo se combina? ¿Se alimenta? Pues yo creo que se combina, o sea, creo que se combina. Sí hay muchísimo, creo que sí hay mucho de intuición, o sea, sí trabajo con muchas cosas intuitivas. Y pues, sobre todo en previo, ¿no? Cuando estamos en ensayos, cuando se está apenas haciendo la magia para la escena, sí soy mucho de intuición y pues me has dejado, ¿no? Desde que tengo las ganas de mover esto de esta forma porque algo me dice que hay que hacerlo y funciona, ¿no? Y no sé, como que sí me dejo llevar mucho como por qué está pasándome en ese Claro. momento y proponerlo, ¿no? Como que si estoy sintiendo esto, lo propongo, o sea, intento no quedarme callada si algo me Si algo mueve, te mueve. si algo me mueve como que decirlo, que me está pasando, podemos ver esa opción, ¿no? O sea, creo que sí me ayuda mucho como en eso, como que seguir esa intuición y proponerla, ¿no? Como que es una combinación. Claro, pero es una intuición, como dices, que siento que está basada justo en la experiencia y en que ya se ha alimentado el espíritu de la obra, en el análisis, en el Claro. juego, etcétera. Es una intuición que parte de, Sí, sí, de ya conocer de bien el algo que texto, de tiene, conocer ¿no? todo, De que ¿no? no es una ocurrencia de, ay, hoy desperté con ganas de, necesariamente, ¿no? Así A lo es. mejor sí despiertas así, pero por otras razones. Oye, Kerem, y en ese sentido, eh, ¿cómo crees que, o qué tan importante es para una actriz, un actor, la otra parte, la racional, la teórica? O sea, tú hablas de cómo en la universidad te encontraste de repente con teorías, ¿no? O que aunque hayas estado muy pequeña, de repente te empezaron a hablar de teóricos que 10 años después, Sí, me 15 lo enteré. supiste, pero ¿cómo fue para ti, cómo ha sido ese encuentro de repente con estas teorías de la actoralidad, con estas tan cantidad de literatura que hay sobre la actuación? ¿Cómo has convivido con ello? Pues mira, creo que lo conviví muchísimo más siendo claro, o sea, como que sabía que estaba en ese momento de la carrera llevando esta metodología, siguiendo a este autor, ¿no? Ya profesionalmente, creo que uno va encontrando su propia metodología, ¿no? De varios autores, obviamente, de Claro. los que estudias, de qué tipo de metodología te funciona más a ti, porque tengo compañeras con las que he trabajado súper bien y ellos dan otra metodología. Te puedo decir, una actriz compañera que su método es llegar, silencio completamente, y entra en otro tipo de trabajo antes de escena, ¿no? Mi trabajo es diferente, a lo mejor a mí me gusta mucho estar hablando, me gusta mucho de pronto música, creo que hay obras de teatro que tengo una canción o particular ¿no? Para prepararme, como y algo que uso mucho, que usaba mucho en aeroportático, que eso no sé por en qué momento se me dio, pero siempre que me preparaba para aeroportático, por ejemplo, chiflaba, todo el tiempo estaba chiflando. No, nada más chiflaba así como que ahí, ¿no? Estaba así. Y era una forma como de prepararme, ¿no? Pero no es que yo siga una metodología o Claro. que me haya enfocado como ciertamente en algún autor, ¿no? Digo, hay muchos que sí, pero creo que fui encontrando algo que a mí me funcionaba, que obviamente debo tener de muchos, de todos Claro. los que estudié y así, pero no puedo decir yo sigo Claro, soy cierta fiel a metodología, cierta no, cuestión. Y porque porque al no. final del día lo acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, cada proyecto va requiriendo una energía distinta, ¿no? Así O es. va requiriendo una necesidad de parte de todo el equipo particular, ¿no? Como hace Sí, rato y hablabas, todo cambia, o sea, sí, cambia desde quién está contigo en escena. claro, Desde ahí todo cambia.
Digo, he tenido muchísimos compañeros que son increíbles en escena, pero con todos ha sido un proceso Claro, diferente, ¿no? Desde con quién tengo más confianza, con quién no tengo más confianza, con quién puedo decirle, hey, podemos hacer esto, ¿qué tal si jugamos a ver si podemos experimentar esto, si podemos hacer esto, ¿no? Y con otros como que no es la confianza, a lo claro, mejor hubo procesos en los que no me sentía como que con esa confianza, ¿no? De decirle, oye, podemos, no, o sea, era como más, es diferente, ¿no? Y desde ahí todo cambia, o sea, claro. desde cómo te sientes, digo, con todos hay cierta confianza, pero obviamente con quienes he tenido muchísimos años ya trabajando, con los que Claro, que ya repites. sabes y ya nos conocemos, sabemos cómo podemos dialogar en escena, sabemos que con una mirada, qué nos podemos decir, que, si estamos regándola en algo, ¿no? Cómo nos podemos salvar, o sea, como que va cambiando y pues eso también te hace cambiar tus métodos, o sea, creo, no sé si quien trabaja con una metodología así súper de la A a la Z, trabajar con un equipo que no siga ese proceso, no sé si cómo será, si puede Claro. ser complejo, ¿no? Como para esa persona, que es quien sí lleva como un método tal cual y trabajar con un equipo que no lo lleve, no sé. Como que no encaja la fórmula. Sí, o sea, si puede encajar o no puede encajar, ¿no? Claro, Pero te digo, he tenido compañeras que sé que trabajan con un método muy claro y sí es muy diferente. claro. Pero al final del día son Pero metodologías sí, y propias, son ¿no? propias Que y son tendrán procesos, y que claro. tienen que convivir o coexistir o cohabitar con las otras metodologías también, pero un asunto de respeto al momento de entrar a escena, ¿no? Ujú, Digamos, si compartes un camerino, si compartes tras las piernas ahí esperando, pues respetas esa claro, manera de entrar de la otra persona y eso es lo que permite también que al final del día coexistan acá y ambas hagan lo que tengan que hacer o las personas que hagan lo que tengan que hacer sin que se pongan en riesgo, ¿no? O sea, así sin es. lastimar a la otra persona. Hace rato hablabas de un proceso de a veces los perros sonríen, del cual hablas de la gira y que evidentemente además lo conozco porque lo vivimos, pero hablabas también que era un reto y lo fue en varios sentidos, ¿no? Fue un proceso que empezó en la pandemia, que empezó en virtual, que se escribió en el camino, en las lecturas. ¿Cómo fue? ¿Cómo abordaste ahí? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías? Pues ay, hacer a veces los perros sonríen fue, aparte de que fue en pandemia, creo que fue un respiro. Fue un gran respiro de, aunque no nos veíamos más que por Zoom y estábamos conectados, fue un respiro de, ok, olvidémonos de un poco de todo lo que está pasando afuera, de las noticias, de que teníamos que estar viendo la noticia para ver qué estaba pasando, de los cubrebocas, de que no podía salir ni a la tienda, o sea, mil cosas, ¿no? Fue, creo, un respiro para mí. No sé si no hubiéramos hecho a veces los perros sonríen, que hubiera sido de mí, pero creo que ha sido de los procesos más bonitos que he tenido. Difícil, o sea, qué complicado decirlo porque pues ensayaba en estudio, en mi estudio en mi casa, tú en tu casa, Claro, Nay en su casa, Bárbara en su casa, todo el mundo en su casa, pero no solo el proceso de la escritura cuando se fue haciendo, ¿no? Que Bárbara fue trabajando y lo fuimos leyendo y todo, sino el trabajar, ensayar cada quien en su casa. O claro. sea, eso realmente fue de las cosas que digo, ¿cómo pudimos? O sea si veo, me acuerdo de todo ese proceso, digo, ¿cómo lo hicimos? Qué increíble, o sea, yo estaba ahí, tenía a mi perrita que al lado de mí, yo, silencio, estoy ensayando, ¿no? Y me movía y trabajábamos y ya cuando empezamos como que va a haber ciertos elementos, viendo de la casa qué podíamos agarrar de elementos. Fue complicado, obviamente, porque pues nunca habíamos hecho un trabajo, Claro, ni siquiera a lo mejor un ensayo de lectura por, por Zoom. por Zoom, O sea, claro. no, No, nunca. no era Ni posible, tenía, parecía ni como ni tenía yo siquiera, sesión en eso, nunca. claro, No ¿no? existía mi cuenta ahí, ¿no? Entonces todo eso fue nuevo, fue un proceso, pero fue tan bonito. O sea, pero creo que fue eso, fue porque a mí me sirvió dejar de pensar en lo que estaba sucediendo un poco, o sea, Claro, alejarme de todo lo que se decía y pues lamentablemente de toda la situación tan grave que claro. estaba todo el mundo, ¿no? Y tener la oportunidad de hacer esta obra, aparte del tema, ¿no? Que el tema tan bonito de los perros, pero
tan complejo de un futuro y un pasado. Todo eso me fue motivando a querer hacerlo. O sea, era como que ya quiero, ¿no? Ya quiero hacerlo. Fue un proceso muy largo por lo mismo. Fue un proceso muy largo y en esta obra, que no sabíamos allá qué personajes íbamos a hacer, ya cuando la obra se termina de escribir, antes de que se termine de escribir, ya había un personaje que yo quería, ¿no? O sea, yo así como que yo quiero ese personaje. Pero no íbamos a decidir hasta el final de la escritura y todo, hasta que ya iniciáramos el proceso ahora sí de lleno. Pero pues, por ejemplo, esta en particular, como te digo, el personaje me jaló. Fue desde un inicio que me jaló el personaje, pero por la conexión que yo tengo con los perros, ¿no? Esa me jaló demasiado y nunca había hecho nada parecido y que ojalá pueda volver a hacer a perros y hacer otras obras de eso, ¿no? Porque es muy bonito y me gusta mucho ese tipo de obras y aparte la historia de A veces los perros sonríen, que ojalá la vean, está muy bonita. El proceso fue un reto, ¿no? Fue un reto, pero fue un reto más grande cuando ya iniciamos, cuando nos vimos en persona. O sea, regresar al teatro, continuar ensayos con cubrebocas, eso fue un reto. Claro, había retos técnicos. Era retos técnicos, ¿no? Como el cubrebocas. Era el cubrebocas, era el regresar a escena, perder un poco el miedo, porque también había miedo, claro, ¿no? El miedo a salir a la calle, de no vaya a ser que te contagies, no vaya a ser que todo eso era, obviamente te llenaba, era una adrenalina salir a la calle, era como que voy a salir, voy a ir a ensayo, y llegas y te tienes que lavar y te cambias de ropa, ¿no? Pero lo disfruté bastante disfruté del proceso de A veces los perros sonríen. Y ese o sea, sí fue como un laboratorio. O sea, aunque no, pues no estuvimos presencial, que hubiera estado increíble haberlo hecho presencial, ¿no? El laboratorio de esa obra. Pero no necesitamos. O sea, nos acoplamos también a que tenía que ser así y que tenías que poner la cámara ahí pues donde pudieras ponerla y ponerte a ensayar, ¿no? Y en eso voltear y ver que estaba haciendo nadie del otro lado. Claro, que no está la presencia de la otra persona. Y escucharte, ¿no? Y estar todo el tiempo a la escucha y todo. O sea, sí fue un proceso muy enriquecedor, pero también eso nos ayudó bastante, a Ana y a mí, que lo hemos platicado mucho, de como Bárbara fue escribiéndolo, fuimos, desde que ella lo iba escribiendo, que el texto es muy complicado, luego lo fuimos analizando, que se nos hizo después tan fácil. Claro. O sea, ahora yo lo leo y digo, ay, está bien fácil. Claro. ¿No? Pero porque fue un proceso desde que la propia Bárbara también nos diera su punto de vista, nos diera un poco más allá de solamente leerlo, ¿no? Y nosotros también decirle cómo veíamos la escena, cómo creíamos que se iba, cómo iba avanzando, ¿no? Pues creo que es mi último proceso que he hecho, o sea, actoralmente es lo último que he hecho, ¿sí? Fue después de Puente, sí, es lo último. Y actoralmente creo que ya, o sea, ya estando en escena, el personaje y todo, también creo que ha sido uno de los más difíciles. Difícil por el tema y difícil por la historia. O sea, la historia son 4 personajes, digamos, ¿no? Entonces cada quien hace 2 personajes. Entonces el ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y de una emoción, de tristeza, de lo más duro de tu vida, hasta estar alegre, de pronto. Creo que antes de empezar en escena, que lo platicábamos de cómo venía el personaje, en qué punto venía, hacia dónde iba, de ahí decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo se tiene que cortar la emoción y continuar al otro personaje? Y fue un reto irlo descubriendo, ir como experimentando, ok, voy aquí, voy acá, hasta que solo, ¿no? O sea, no solo porque fue mucho trabajo, pero
de pronto ver ya la obra completa, la obra terminada y ver que pudimos, ¿no? Pudimos lograrlo y que pues Nay también, ¿no? Somos dos en escena y un músico, cómo pudimos también pues embonar todo. Claro, ¿Cómo se de qué embonó? manera se fue hilando de tal forma que tienes ese producto completo. Y ahorita que hablas justo, claro, fue un proceso donde se trabajó con la dramaturga, con el equipo y cómo eso enriqueció. Y hace rato hablabas justo del reto que fue aeroportático, ¿no? Este proceso de unipersonal, donde también estuviste involucrada en la escritura, donde Sí. también hubo un proceso previo y que después se lleva a escena. Entonces, además de la parte de unipersonal, ¿qué fue retador en el aeroportático? O sea, ahí eres una actriz, eres la actriz que está en escena, pero también participaste de alguna manera en el estímulo de la historia que se contaba, ¿no? Sí, pues Aero en 2011 se empieza a escribir, ¿no? A partir de un tema que era volar. De ahí se empieza a escribir la historia, Jorge Luisillo la escribe y se hizo un especial laboratorio, muy breve, fue un proceso muy breve, se quedó guardadito, no, no pasó nada, hasta 4 años después. O sea, 4 años después yo no pensé ya que el proyecto iba a volverse a presentar y que se iba a montar bien, bien, o sea, no como lo pensábamos a lo mejor, y que dimos más de 50 funciones y que nos presentamos internacionalmente. O sea, no, jamás. Si a mí alguien me hubiera dicho antes, va a pasar eso con Aero, hubiera dicho, no, pues no, vamos a dar unas cuantas funciones y ya, ¿no? Se acabó. Y bueno, hasta el texto se publicó, ¿no? En la editorial de Secudo, o sea, fue para mí, pues sí, el reto más grande de mi carrera porque había dejado de actuar, que ya habían sido 3 años sin actuar, pero regresar a escena sola sí fue muy complicado, digo, nunca lo había hecho, ahora puedo decir, ok, ya no tengo miedo en aventarme a hacer uno más, ¿no? Si tuviera la posibilidad, pero en ese momento era, no, yo sola como, ¿no? Pero algo creo que fue lo que más me ayudó es que ya entendía todo lo de afuera, todo el equipo que había afuera. O sea, el equipo de producción, director, iluminador, asistente, entendía que todo ese equipo, o sea, no estaba yo sola en escena, ¿no? O sea, era todo un equipo que estaba alrededor de mí, que habíamos trabajado muchísimo en esa obra, aparte que era una obra que yo quería hacer desde que se escribió, o sea, creo que eso fue también, era como, no es una obra que yo escribí, pero sí era una obra que yo deseaba que se hiciera, ¿no? Entonces era como mi bebita, ¿no? Yo quiero hacer esa obra, ¿no? Yo quiero que se lleve a cabo esa obra. Y pues pues sí, o sea, fue un gran reto, no sé cuántos años, eh, bueno, el proceso de montaje fue breve, me acuerdo que fue muy breve, pero ¿cuántos años? La movimos 2, 3 años de funciones y, y también de la función 1 a la función 50 fue un proceso. Claro. O sea, ¿qué tanto pudimos cambiar, tanto de trazo, fueron cuál era la visión al principio de esa obra, cuál fue la visión a la función 20, cuál era la visión en la función 50, y sobre todo, Aeroportático fue una de las obras que más me ha gustado porque fue para público de infancias, ¿no? La vieron niñitos chiquitos y adolescentes. Y tuvimos una temporada en la que pudieron ir niños niños y niñas a presenciar la obra y poder platicar con ellos. Esa fue una de las experiencias más bonitas que tuve, ¿no? Que ellos pudieran platicarme lo que ellos vieron en la obra y platicarme más allá de lo que vieron, sino de lo que ellos pudieron estar pasando en su casa. Claro. Con algo similar a lo que estaba pasando el personaje en la obra. Creo que sí ha sido una de las obras que más me han movido internamente, actoralmente, y de la cual yo estoy muy orgullosa, ¿no? Como de verlo hecho, porque creo que
si alguien me ha dicho, ¿vas a hacer ese monólogo? O me hubieran invitado, ¿no? Como alguien me invita a hacer, no, lo hubiera pensado. Pero como fue algo que se pensó, o sea, ¿no? Como esa historia queremos contar y que se haya hecho y que hayan sido muchos años y que esos años que se quedó guardada, creo que por algo se tenía que haber quedado guardada, ¿no? A lo mejor Claro, cuando en 2011 yo no tenía, no, a lo mejor no tenía la capacidad para hacerla o a lo claro. mejor sí, pero creo que llegó en el momento que tenía que llegar y pues sí es de las obras más importantes y que está ahí guardadita ya, porque ya se terminó esa obra, pero pues sí, fue un proceso muy bonito y pues que tuve la oportunidad que tú que pues fue la primera obra que Ujú. me dirigiste. Estuvimos trabajando juntos. Y bueno, además, como dices, creo que también tiene que ver con los tiempos, las cosas, las circunstancias, los equipos, y bueno, a veces las cosas, pues así, Sí, van encontrándose en el camino, ¿no? Como tantas otras. Y que bueno, vale la pena escuchar ese latir para saber si en realidad es el momento de echarlo a andar o de pausarlo, ¿no? sí, claro. Bueno, Keren, pues muchas gracias por compartir este proceso, por compartir los demás procesos, la perspectiva, la historia. Gracias por contribuir a seguir formando esta cartografía. Ah, pues muchísimas gracias y pues ahí nos vemos en la siguiente. Así es, nos vemos en el siguiente capítulo de Cartografía Escénica.